Dicen que todos los grandes artistas esconden secretos. Algunos prefieren llevarlos en silencio hasta el final de sus días. Otros, en cambio, eligen un momento exacto, preciso, para abrir su corazón y compartir lo que durante años mantuvieron oculto. Y hoy, ese momento ha llegado. ¿Qué sucede cuando Gilberto Santa Rosa, el eterno caballero de la salsa, decide romper el silencio? Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un artista. Es el relato humano de un hombre que ha amado, ha perdido, ha caído y se ha levantado. Toda gran historia comienza con un sueño. Y la de Gilberto Santa Rosa no fue la excepción. Antes de ser conocido como el caballero de la salsa, antes de los discos de oro, las giras multitudinarias y los aplausos interminables, hubo un niño de mirada curiosa y sonrisa tímida, caminando por las calles humildes de Santurce, Puerto Rico. Allí, en ese pedacito de isla cargado de vida, color y música, la historia comenzó a escribirse sin que nadie lo supiera. Las calles de Santurce eran su primer escenario. Los ritmos vibraban en cada esquina, la gente improvisaba décimas en los balcones, y los sonidos de la salsa, el bolero y la plena se colaban en cada rincón. En ese ambiente musical y efervescente, la música no era un lujo, era parte de la vida misma. Gilberto creció rodeado de melodías sin saber que un día, su propia voz se convertiría en una de las más reconocidas y respetadas del mundo latino. Pero como muchas grandes historias, su primer impulso no fue la gloria ni la fama, sino algo mucho más simple y universal: el amor. Era apenas un adolescente cuando, como cualquier joven de su edad, se enamoró. Su deseo era conquistar el corazón de una chica, y pensó que, tal vez, la mejor forma de hacerlo era cantando. Lo que empezó como un gesto romántico casi inocente, pronto se transformó en una verdadera pasión que fue creciendo sin detenerse. Poco a poco, la música dejó de ser un juego y se convirtió en una necesidad vital. A los 14 años, Gilberto se unió a su primer grupo musical, una modesta orquesta local donde empezó a forjarse como artista. Fue en esos primeros escenarios improvisados, en fiestas de barrio y eventos pequeños, donde comenzó a descubrir el poder de su voz y, sobre todo, el efecto que su canto podía tener en los demás. En cada presentación, algo dentro de él se encendía. Había encontrado su lugar en el mundo. Mientras otros soñaban con ser médicos, ingenieros o atletas, él ya sabía que su destino estaba ligado a las notas musicales, al ritmo y a la interpretación. No fue fácil. Viniendo de una familia humilde, con recursos limitados, Gilberto tuvo que combinar su pasión por la música con el peso de las responsabilidades cotidianas. Hubo sacrificios, momentos de duda, y muchas veces las puertas no se abrían tan rápido como él deseaba. Pero incluso en los momentos más difíciles, había una llama que nunca se apagó: la certeza de que su voz podía llegar lejos. Con el paso del tiempo, sus habilidades como cantante fueron perfeccionándose. No solo era afinado, sino que sabía emocionar, lograba que cada canción contara una historia, que cada interpretación tuviera alma. No tardó en ganarse el respeto de músicos mayores y colegas, que veían en aquel joven algo especial, algo distinto. Una mezcla de humildad, carisma y disciplina que, sumado a su innegable talento, empezaba a construir las bases de lo que sería una carrera legendaria. Lo que pocos sabían en aquel entonces era que aquel adolescente de Santurce, que comenzó cantando para conquistar a una chica, estaba a punto de conquistar al mundo entero. Lo que venía sería mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y este apenas era el comienzo. Cada paso que dio Gilberto Santa Rosa en sus inicios lo fue acercando, sin saberlo, a la leyenda que se convertiría. Lo que comenzó como un juego, como un acto de enamoramiento juvenil, se transformó muy pronto en una vocación poderosa y un camino sin retorno. Su talento no pasó desapercibido. Con solo 15 años, tuvo la oportunidad de unirse a una de sus primeras grandes orquestas, la Orquesta La Grande, dirigida por Mario Ortiz, un gigante de la música puertorriqueña. Allí, entre músicos de experiencia, Gilberto comenzó a absorber cada enseñanza como una esponja. Su respeto por las raíces y por los maestros de la salsa marcó para siempre su estilo. Él no quería ser una estrella pasajera, quería aprender, crecer, honrar el género que tanto amaba. De ahí, el joven cantante pasó a formar parte de la prestigiosa orquesta de Willy Rosario, un verdadero templo de la salsa en aquellos años. Fue con Willy Rosario que Gilberto pulió no solo su voz, sino también su elegancia escénica, su capacidad de improvisación y, sobre todo, su compromiso con la tradición salsera. Nunca olvidó de dónde venía. Nunca perdió de vista que cada paso que daba estaba cimentado en el legado de quienes vinieron antes. Y fue precisamente en esa etapa cuando surgió el apodo que lo acompañaría para siempre: el caballero de la salsa. Pero aquí hay algo que pocos saben. Gilberto casi rechaza ese apodo. Él no se sentía cómodo con un título tan grande. Pensaba que caballero sonaba a algo distante, formal, inaccesible.
Pero con el tiempo, entendió que no se trataba solo de una etiqueta, sino de un reconocimiento a su estilo. Un hombre elegante en el escenario y en la vida, un artista que defendía la salsa con respeto, dignidad y pasión. Ese apodo, que en un principio lo incomodaba, se convirtió en su sello. Un sello que él se ganó, no por imposición, sino por mérito. Finalmente, llegó el momento decisivo, la grabación de su primer disco como solista. Era 1986 cuando lanzó Goodbye Brashen, un álbum que, aunque no fue un éxito masivo inmediato, marcó un antes y un después. Gilberto dio un salto al vacío, un salto de fe. Sintió nervios, dudas, miedo al fracaso. Pero también tenía convicción. Con el paso de los años, los éxitos empezaron a llegar. Temas como Que alguien me diga, Conteo regresivo y Perdóname lo colocaron definitivamente en el mapa de la salsa mundial. Su estilo fresco, romántico y profundamente humano conectó con públicos de todas las edades y de todos los rincones del mundo. La salsa dejó de ser solo un género musical para convertirse en su estilo de vida. Cada escenario, cada canción, cada nota era una nueva oportunidad para contar historias, para transmitir emociones, para demostrar que la salsa seguía viva, poderosa y eterna. Y así, el joven de Santurce, el muchacho que soñaba con conquistar corazones, comenzaba a conquistar el mundo entero, sin perder nunca su esencia. La vida de un artista no solo se mide por los premios o los aplausos, también se cuenta a través de sus heridas. Y en el caso de Gilberto Santa Rosa, muchas de esas cicatrices están grabadas en sus canciones. Detrás del aplomo, la elegancia y la sonrisa que siempre muestra en el escenario, hay un hombre que ha vivido intensamente, que ha amado con todo el corazón, que ha sido traicionado, que ha perdido, y que, como todo ser humano, ha tenido que reconstruirse desde los escombros. Lo que pocos saben es que muchas de las letras más icónicas que ha interpretado Gilberto están marcadas por episodios reales de su vida sentimental. No es casualidad que tantas personas se sientan identificadas con sus canciones. Cuando canta Conciencia, no es solo una historia de remordimiento amoroso, es también una confesión camuflada. Cuando entona Que alguien me diga, no lo hace desde la actuación, sino desde el dolor real de no entender por qué algo que parecía eterno se desmorona sin explicación. Sus canciones no son ficción. Son capítulos de su vida cantados con el alma. Hubo amores intensos. Sí, de esos que te elevan, pero también de los que te arrastran. Relaciones que marcaron su vida personal y profesional. Momentos de felicidad profunda, pero también desamores que lo dejaron vacío y le robaron la voz por dentro, aunque siguiera cantando por fuera. Uno de los relatos más desconocidos tiene que ver con la grabación de Perdóname. Aquel bolero con tintes salseros no solo fue un éxito rotundo, sino una especie de catarsis emocional. Gilberto llegó al estudio con el corazón roto, viviendo una situación personal muy dolorosa. Y fue precisamente ese dolor lo que dio a la canción una autenticidad tan poderosa que el público la hizo suya de inmediato. Como en toda gran historia, también hubo traiciones. Personas que prometieron lealtad y lo dejaron solo cuando más los necesitaba. Y sin embargo, él siempre volvió a empezar. Siempre se levantó con más fuerza. La música fue su refugio, su consuelo, su terapia. A lo largo de su carrera, Gilberto ha dicho más de una vez que la salsa, más que un género, es una forma de contar la vida. Y en su caso, ha sido su manera de narrar una historia que podría pasar por una novela, llena de pasiones intensas, errores dolorosos y reconciliaciones esperanzadoras. Pero si algo ha demostrado Gilberto Santa Rosa es que incluso del sufrimiento se puede hacer arte, que las lágrimas también suenan cuando se mezclan con trompetas y congas, y que cada vez que el amor lo golpeó, él devolvió el golpe, con una canción inolvidable. Dicen que los grandes artistas no solo se definen por lo que logran, sino por cómo se reinventan. Y en la historia de Gilberto Santa Rosa, esa capacidad de transformarse sin perder la esencia ha sido una de sus mayores virtudes. Cuando muchos pensaban que la salsa tenía fronteras, él demostró que la música no entiende de límites geográficos ni culturales. Su voz, nacida en las esquinas de Santurce, resonó no solo en América Latina y Estados Unidos, sino en escenarios impensables: Japón, Europa, teatros sinfónicos y auditorios donde nunca antes había sonado un solo de conga. Gilberto no se conformó con ser un artista local o regional. Desde sus primeros éxitos, supo que la salsa podía y debía ser global. Llevó su música a lugares donde el idioma era distinto, donde los ritmos caribeños eran desconocidos, pero donde la emoción era universal. En cada escenario extranjero, no solo representaba su propia historia, representaba la cultura, la identidad y el alma del Caribe entero. Uno de los momentos más emblemáticos de esta cruzada cultural fue su histórica presentación en el Carnegie Hall de Nueva York en 1995. Un escenario sagrado, reservado para la élite musical del mundo, abrió sus puertas a la salsa por primera vez en su historia. Gilberto no solo conquistó el teatro, conquistó la historia misma.
Aquel concierto no fue solo un espectáculo musical, fue un acto de reivindicación cultural, un mensaje poderoso. La salsa merece estar en lo más alto, en los escenarios más prestigiosos, al igual que cualquier otro género. Pero a pesar de su deseo de llevar la salsa a nuevas alturas, nunca perdió su esencia. Mientras otros artistas se alejaban de sus raíces en busca de modas pasajeras, Gilberto encontró la manera de evolucionar sin traicionar su identidad. Exploró nuevas sonoridades, introdujo arreglos frescos, pero siempre mantuvo el corazón de la salsa intacto. La emoción, el ritmo, la poesía de las calles. Ese equilibrio entre tradición e innovación fue lo que le abrió las puertas a sus primeros grandes reconocimientos internacionales. Premios, invitaciones a festivales de renombre, colaboraciones con artistas de diferentes géneros y nacionalidades. Gilberto Santa Rosa dejó de ser solo un cantante, y se convirtió en un embajador de la salsa para el mundo. En cada escenario, en cada viaje, en cada nueva aventura artística, dejó claro un mensaje. La salsa no es solo música para bailar, es música para vivir, para sentir, para soñar. Y él, a través de cada paso que dio, se convirtió en uno de los grandes guardianes de esa llama encendida. Detrás de cada gran artista hay un ser humano, uno de carne y hueso, con dudas, miedos y momentos de fragilidad que pocas veces llegan al ojo público. Y aunque el mundo lo conoce como el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa siempre ha sido, en el fondo, un hombre común, con los mismos anhelos, tropiezos y aprendizajes que cualquier otro. A pesar de haber llenado estadios, de haber recibido aplausos interminables y de haberse convertido en un ícono de la música latina, Gilberto nunca dejó que la fama le robara su esencia. En numerosas entrevistas ha confesado que la gloria no lo inmunizó contra la soledad, el cansancio o la presión, porque ser figura pública no significa ser invencible. Hubo momentos en los que las críticas dolieron, en los que las expectativas fueron abrumadoras, y en los que las dudas lo acecharon en silencio. ¿Seguiría siendo relevante? ¿Su voz seguiría emocionando? ¿Valdría la pena seguir luchando en un mundo donde las modas cambian cada día? La fama no fue un escudo contra la inseguridad. Y eso es algo que pocos se atreven a admitir. Para Gilberto, el mayor desafío siempre fue encontrar el equilibrio entre el artista y el hombre. Mantener los pies en la tierra mientras su nombre cruzaba fronteras. Proteger su vida personal, su salud mental, su paz interior, en medio del huracán que puede ser el éxito. En este tramo de su vida, aprendió el valor de los pequeños momentos. Una cena en familia, una charla con amigos de la infancia, una caminata sin cámaras. Cosas simples que le recordaban quién era realmente, lejos de los reflectores. Y precisamente por eso, Gilberto siempre ha conectado tan profundamente con su público. Porque nunca se olvidó de dónde vino ni de quién era. Porque su humildad no es un acto, sino una forma de vida. Si te está gustando este viaje por la vida y el corazón de Gilberto Santa Rosa, te invito a suscribirte. Aquí contamos las historias que pocos se atreven a contar. Historias que, como esta, nos enseñan que detrás de cada estrella, hay un ser humano que, como todos, ríe, llora, sueña, y sigue adelante. Para muchos artistas, llegar a la cima es el sueño. Pero lo que pocos cuentan es el peso que viene con ella. Y Gilberto Santa Rosa, tras años de trabajo, sacrificio y entrega absoluta a la música, finalmente alcanzó ese lugar reservado solo para los grandes. El momento clave fue la publicación de discos como Expresión en el año 1999, un álbum que no solo consolidó su posición dentro del género, sino que lo catapultó a la élite mundial de la salsa. Con temas como Que alguien me diga y Déjate querer, Gilberto no solo se metió en los corazones de los amantes de la salsa tradicional, sino que conquistó a una nueva generación que veía en él una voz fresca, elegante y profundamente emocional. Pero tras cada éxito, había una historia que pocos conocían. Cada gira internacional no solo significaba aplausos y reconocimiento, también significaba noches solitarias, vuelos eternos, hoteles impersonales y la constante presión de estar siempre a la altura de las expectativas. Hay anécdotas poco conocidas de esos años dorados, como aquella vez en Japón, cuando, al bajarse del escenario después de un concierto inolvidable, un grupo de fanáticos nipones se acercó a él y, en un español aprendido solo para la ocasión, le dijeron: «Gracias por traernos el corazón del Caribe». Fue ahí donde Gilberto entendió que la salsa había cruzado fronteras mucho más profundas que las geográficas. Había tocado almas de diferentes culturas, de diferentes lenguas, pero con las mismas emociones universales. Sin embargo, el éxito global vino acompañado de sacrificios personales. Gilberto ha reconocido que en más de una ocasión la vida familiar quedó en un segundo plano. Fechas importantes, cumpleaños, celebraciones, muchos de esos momentos fueron sacrificados en nombre de la carrera. Y aunque el reconocimiento fue inmenso, el vacío emocional también creció en paralelo. A lo largo de los años, aprendió, a veces de manera dolorosa, que la gloria tiene un precio.
que el brillo de los escenarios no siempre compensa el silencio de una casa vacía, que los viajes sin retorno emocional pueden desgastar incluso al alma más fuerte. Por eso, poco a poco, la familia se convirtió en su refugio y su prioridad. Entendió que la verdadera cima no estaba en un escenario repleto, sino en los rostros de quienes lo amaban sin importar el número de discos vendidos o los premios ganados. Su círculo íntimo, sus seres queridos, fueron clave para mantenerlo en pie cuando las luces se apagaban. Gilberto Santa Rosa no solo nos enseñó a amar la salsa, también nos mostró que el éxito, cuando no se equilibra con amor y humanidad, puede volverse una jaula dorada. Y así, con los pies en la tierra y el corazón siempre latiendo al ritmo de la clave, aprendió que el verdadero triunfo es seguir siendo uno mismo, sin perderse en el camino. Ningún éxito es eterno. Ningún género musical es inmune al paso del tiempo. Y aunque Gilberto Santa Rosa parecía navegar en la cima de la gloria, hubo un momento en su vida en el que la duda comenzó a susurrarle al oído. ¿Qué pasaría si la salsa desapareciera? ¿Qué ocurriría si el género al que había entregado su alma, su voz y su vida quedara sepultado bajo las nuevas corrientes musicales? Al borde de los 50 años, Gilberto comenzó a enfrentar una de las crisis más silenciosas pero también más profundas de su carrera. No era una crisis de talento ni de popularidad. Era una crisis existencial, una batalla interna alimentada por la revolución musical que invadía el panorama latino. Reggaetón, bachata, pop urbano, estilos que arrasaban en las radios y en los corazones de la juventud. La salsa, que durante décadas había reinado sin discusión en los salones de baile, en las fiestas, en los corazones latinos, empezaba a ser percibida por algunos como un género viejo, de otra época, pasado de moda. Y en medio de ese ruido, Gilberto temía ser olvidado. Temía que las nuevas generaciones no sintieran la misma pasión por los trombones, las congas y la poesía romántica de la salsa. Él mismo ha confesado en varias entrevistas que ese miedo fue real, que no fue fácil mantenerse firme en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Las preguntas lo acosaban. ¿Estoy quedándome atrás? ¿La salsa sigue teniendo un lugar en este siglo? ¿Estoy perdiendo mi voz en medio de tanto ruido? Pero Gilberto no se rindió. En lugar de dejarse arrastrar por la nostalgia o el pesimismo, entendió que la clave estaba en evolucionar sin traicionar la esencia. Buscó nuevos arreglos, colaboraciones innovadoras, y sobre todo, se atrevió a llevar la salsa a espacios y formatos distintos. Conciertos sinfónicos, fusiones con otros géneros, espectáculos teatrales. Sabía que la salsa no podía competir en términos de moda o de cifras virales, pero podía seguir conquistando almas, porque la emoción no tiene fecha de caducidad. Fue entonces cuando comenzó a ver que la salsa no moría, simplemente cambiaba de forma, que aunque las listas de éxitos pudieran estar dominadas por otros sonidos, había un público fiel, intergeneracional, que seguía amando la cadencia, el sabor y el mensaje de la salsa. Esa lucha interna, esas inseguridades que a veces lo paralizaron, fueron también un impulso, porque como él mismo dijo alguna vez, mientras haya un corazón que se emocione con un bolero, mientras haya unos pies que se muevan con una clave, la salsa nunca morirá. Gilberto Santa Rosa, lejos de rendirse, se convirtió en un guardián de la tradición y en un puente hacia el futuro, demostrando que la salsa, como la vida misma, siempre encuentra la manera de reinventarse sin desaparecer. La vida, como la música, está hecha de ciclos. Y aunque Gilberto Santa Rosa había alcanzado la gloria y superado los momentos de duda, entendió que todo artista necesita renacer de vez en cuando para seguir vibrando con el corazón y no convertirse en una sombra de lo que fue. Al llegar a la madurez artística y personal, Gilberto no quiso quedarse solo en la nostalgia de los éxitos pasados. Supo que había llegado el momento de explorar nuevos caminos sin renunciar a sus raíces. Así fue como se atrevió a incursionar en géneros diferentes, pero siempre con el respeto y la elegancia que lo caracterizan. Uno de esos caminos fue el bolero, un género que siempre había habitado en su alma pero que ahora interpretaba con la madurez y la profundidad que solo el tiempo regala. Sus incursiones en el bolero no solo le permitieron mostrar una faceta más íntima y melancólica, sino que también enriquecieron su interpretación como salsero, dándole nuevas capas de emoción y significado. Otra de sus apuestas fue su participación en el teatro musical. Gilberto se aventuró a un escenario distinto, combinando actuación, canto y narrativa, algo que muchos de sus colegas jamás se habían atrevido a hacer. Esta experiencia no solo lo renovó como artista, sino que también le enseñó una lección clave. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para crecer. Pero a pesar de estas exploraciones, la salsa siguió siendo su hogar. En cada paso, Gilberto supo mantenerse fiel a su esencia, demostrando que se puede evolucionar sin perder la identidad. Él no buscó estar de moda, buscó ser auténtico. Y esa autenticidad fue la que le permitió seguir llenando teatros, vendiendo discos y, sobre todo, emocionando corazones. En este proceso de renacer, también hubo una gran satisfacción, la de ser reconocido no solo por el público, sino por colegas,
instituciones y nuevas generaciones de artistas que veían en él un modelo a seguir. A lo largo de estos años, recibió premios, homenajes y colaboraciones con artistas de todos los géneros, desde el pop hasta la música clásica, siempre llevando la bandera de la salsa en alto. Y quizá uno de los aprendizajes más importantes de este renacer fue aceptar que el éxito no es una meta, sino un camino en constante construcción. Que la verdadera grandeza no está en aferrarse al pasado, sino en atreverse a dar pasos nuevos, aun cuando hay temor de tropezar. A sus más de 50 años, Gilberto Santa Rosa demostró que un artista de verdad nunca se detiene, que siempre hay una nueva melodía por descubrir, un nuevo escenario por conquistar, un nuevo motivo para cantar. Y así, con cada nota, con cada letra, sigue tejiendo una historia donde el pasado y el presente bailan juntos, donde las viejas raíces sostienen las nuevas alas. Dicen que el amor verdadero no solo transforma la vida, también le da sentido. Y en la historia de Gilberto Santa Rosa, ese amor llegó cuando quizá menos lo esperaba, pero justo cuando más lo necesitaba. Su vida había estado llena de aplausos, luces, giras, éxitos y también soledades. Pero fue su relación con Alexandra Malagón la que marcó un antes y un después en su existencia. Alexandra no solo se convirtió en su compañera sentimental, se transformó en su pilar emocional, en el refugio donde Gilberto podía ser simplemente un hombre común, lejos de los escenarios, lejos de los micrófonos, lejos de las expectativas del mundo. Fue un amor sereno, maduro, sólido, nacido no del capricho o la inmediatez, sino de la complicidad, el respeto mutuo y la profunda admiración. Para Gilberto, el matrimonio con Alexandra no fue una simple formalidad. Fue un acto de renacimiento personal, una oportunidad para reconstruir partes de sí mismo que habían quedado fragmentadas tras años de altibajos sentimentales y la vorágine de la industria musical. La presencia de Alexandra en su vida le dio una nueva visión, un nuevo equilibrio. Él mismo ha dicho que este amor le enseñó a valorar las cosas simples, a disfrutar los pequeños momentos, a detenerse y mirar la vida con otros ojos. Fue ella quien le ayudó a recordar que el mayor escenario no siempre es un teatro repleto, sino una casa donde reina la paz y el cariño genuino. Este amor también se reflejó en su música. Si bien Gilberto siempre ha sido un intérprete de canciones románticas, tras su relación con Alexandra, su manera de cantar cambió. Más pausada, más sentida, más profunda. Ya no solo interpretaba las palabras, las vivía. Cada nota parecía tener más peso, cada verso más verdad. Incluso en medio de nuevas giras, compromisos y proyectos, Gilberto encontró en su matrimonio un ancla emocional, un puerto seguro al que siempre podía volver. Porque entendió que el éxito, por más grande que sea, es incompleto si no hay alguien con quien compartirlo de manera auténtica. Alexandra no solo fue inspiración, fue fuerza en los momentos difíciles, apoyo incondicional cuando las dudas o el agotamiento aparecían. Fue la prueba viviente de que el amor verdadero no detiene los sueños, los impulsa. Y así, con esta nueva etapa personal, Gilberto Santa Rosa no solo siguió siendo el caballero de la salsa, se convirtió también en un hombre pleno, en paz consigo mismo, agradecido por una vida que, con todos sus giros y caídas, le había regalado la mayor de las victorias, el amor que todo lo cambió. Detrás de cada gran artista hay una historia de amor que lo sostiene, lo inspira y, muchas veces, lo salva de sí mismo. En la vida de Gilberto Santa Rosa, ese amor tiene nombre y apellido, Alexandra Malagón. Aunque su carrera había alcanzado cimas impensables y su nombre ya era sinónimo de éxito, elegancia y música inolvidable, había un vacío que la fama no podía llenar. Por fuera, Gilberto brillaba en cada escenario, pero por dentro, como él mismo ha confesado en entrevistas, muchas veces se sentía solo, atrapado en una rutina de giras, compromisos y un ritmo de vida que no dejaba espacio para la verdadera felicidad. Fue entonces cuando la vida le puso en el camino a Alexandra, una mujer que no solo conquistó su corazón, sino que le mostró un lado de la existencia que él había olvidado: la tranquilidad, la complicidad genuina y la estabilidad emocional. Su historia de amor no fue un flechazo impulsivo, sino una construcción sólida basada en el respeto, la admiración y un profundo cariño mutuo. Con ella, Gilberto encontró algo que ningún premio ni escenario podía ofrecerle: paz interior. Su matrimonio no solo le dio estabilidad emocional, sino que también le permitió ver la vida desde otra perspectiva. Le enseñó que el éxito no se mide solo en aplausos o discos vendidos, sino en los momentos sencillos, en las conversaciones sin prisas, en el hogar compartido. Fue a través de Alexandra que Gilberto entendió que podía ser más que un artista reconocido. Podía ser simplemente un hombre feliz, en plenitud. Este nuevo capítulo en su vida personal también se reflejó en su carrera. Su música comenzó a tomar un tono diferente, más profundo, más maduro, más emocional. La gente notó que algo había cambiado en él. Sus interpretaciones se volvieron más sentidas, sus presentaciones más honestas.
El apoyo emocional de Alexandra no solo fortaleció su corazón, sino también su arte. Y es que, en el mundo de la música, donde las presiones, las críticas y las exigencias no dan tregua, tener a alguien que te mire a los ojos y te recuerde quién eres realmente puede ser la diferencia entre perderse o mantenerse en pie. Gilberto ha reconocido en varias ocasiones que sin ese apoyo constante, sin esa presencia amorosa a su lado, muchas de sus victorias habrían sido vacías. Porque cuando los aplausos se apagan y el telón cae, lo que realmente queda es el amor, la familia, los vínculos sinceros. Así fue como Alexandra Malagón se convirtió en su mayor refugio y en la fuerza silenciosa detrás de cada nueva canción, cada nuevo proyecto, cada nuevo paso en su camino. El amor no solo lo cambió, lo salvó. Y gracias a esa estabilidad, Gilberto Santa Rosa no solo siguió deleitando al mundo con su voz, siguió siendo el mismo, un hombre enamorado de la vida y de la música, pero también de la mujer que le dio una nueva razón para seguir cantando. Hay algo que trasciende al aplauso, algo que va más allá de los discos de platino, los premios o los números en los rankings. Y Gilberto Santa Rosa lo entendió a la perfección. El verdadero legado de un artista no se mide en lo que logra para sí mismo, sino en lo que deja para los demás. A lo largo de su carrera, Gilberto no solo se dedicó a cantar y a brillar. Siempre tuvo claro que la salsa es un patrimonio cultural y que su deber como embajador de este género iba mucho más allá de sus propios éxitos. Por eso, desde hace años, decidió abrir puertas, tender puentes y formar a las nuevas generaciones. En cada entrevista, en cada conversación, siempre ha enfatizado la importancia de mentorear a los jóvenes artistas, de sembrar la pasión por la salsa en quienes vienen detrás. Ha trabajado codo a codo con nuevos talentos, ha apoyado carreras nacientes y ha sido un guardián incansable de la identidad musical latinoamericana, recordando que la salsa es mucho más que un ritmo. Es historia, es raíz, es voz de los pueblos. Gilberto ha defendido la salsa en todos los espacios posibles. La ha llevado a los grandes teatros sinfónicos, a festivales internacionales y a escenarios donde jamás se pensó escuchar una clave o una trompeta caribeña. Y lo ha hecho con el firme propósito de demostrar que este género merece el mismo respeto que cualquier otro. Su compromiso y su trayectoria le han valido numerosos premios y reconocimientos. Grammy Latinos, premios Billboard, premios Lo Nuestro, doctorados honoris causa y el cariño incondicional de millones de personas alrededor del mundo. Pero si algo ha dicho Gilberto más de una vez, es que ningún premio vale tanto como la conexión emocional que logra con su público. Porque al final, lo que queda no es la estatuilla, sino la emoción que una canción despierta en un corazón. Y es en este punto de su vida y su carrera donde Gilberto Santa Rosa reflexiona sobre algo más profundo: la inmortalidad del arte frente al paso del tiempo. Los años pasan, los rostros cambian, los géneros evolucionan, pero la música, cuando está hecha desde el alma, nunca muere. Cada vez que una pareja baila al son de Que Alguien Me Diga, cada vez que una lágrima cae mientras suena Perdóname, la huella de Gilberto sigue viva. Porque la música auténtica no conoce de tiempo ni de modas. Se queda para siempre. Así, con humildad, con pasión y con la sabiduría de quien ha recorrido todos los caminos, Gilberto ha construido un legado que trasciende su propia figura. Un legado donde cada nota, cada verso y cada acorde se convierten en puentes entre generaciones, entre culturas, entre corazones. Y es ahí donde reside la verdadera grandeza. En saber que la música, cuando nace del amor y la verdad, nunca se apaga. Aunque el brillo de la fama suele deslumbrar, toda gran carrera tiene también sus sombras. Y Gilberto Santa Rosa, a pesar de ser uno de los artistas más respetados, admirados y queridos del ámbito musical, no ha estado exento de controversias, malentendidos y momentos difíciles. Porque detrás del caballero de la salsa hay un ser humano que, como todos, ha cometido errores, ha sido blanco de críticas y ha tenido que enfrentar las duras reglas del juego mediático. Y lo cierto es que el éxito no siempre viene acompañado de comprensión. En los últimos años, han circulado rumores que cuestionaron desde su profesionalismo hasta su autenticidad. Malentendidos en torno a la aceptación o rechazo de premios, declaraciones sacadas de contexto, o incluso el juicio de algunos sectores que llegaron a decir que Gilberto se había vendido por colaborar con artistas de otros géneros. Nada más lejos de la realidad. Gilberto ha sido un defensor incansable de la salsa, pero también ha entendido que la música es un lenguaje vivo. Nunca ha temido experimentar, colaborar o abrir su mente a nuevas corrientes, siempre respetando su identidad y su esencia. Aún así, las críticas llegaron. Y como todo ser humano sensible, algunas de ellas le dolieron profundamente. Pero quizá lo más difícil ha sido lidiar con los ataques personales y los juicios precipitados de quienes no conocen su historia. El precio de la fama, muchas veces, es tener que sonreír mientras te juzgan sin piedad. Tener que seguir cantando, mientras por dentro lidias con decepciones, traiciones o simplemente con el agotamiento emocional que implica estar siempre bajo la lupa. Gilberto ha confesado en más de una ocasión que ha sentido ese peso, que ha tenido momentos de tristeza,
de frustración, de soledad. Y sin embargo, nunca ha permitido que esas heridas invisibles lo definan. Su mayor fortaleza ha sido siempre la serenidad, la elegancia y el respeto, incluso hacia aquellos que lo han cuestionado. Ha preferido dejar que la música hable por él, que sus años de trayectoria y su compromiso con el arte sean su mejor defensa. Pero sobre todo, ha aprendido que las opiniones van y vienen, los rumores se disipan, pero lo que permanece es la verdad del corazón. Y en el suyo, nunca ha habido lugar para el rencor. Esta capacidad de perdonar, de soltar y de seguir adelante, ha sido una de las claves de su longevidad artística y personal. Porque en un mundo donde muchos caen víctimas de la presión y las críticas, Gilberto Santa Rosa ha sabido mantenerse firme, sin perder la sonrisa ni la pasión. Las sombras han existido, sí, pero nunca han logrado apagar la luz de un hombre que, a pesar de todo, sigue cantando con el alma.